Hola, bienvenidos. Saludos a todos. Estamos en Foro Chat Iberoamérica y un café con cevitillo. Hoy, como ven, esta pantalla está compartida. Somos tres. Lo normal siempre somos dos. En esta oportunidad, muy bien acompañado. Por un lado, una arquitecta, colega, amiga de muchos años de la Facultad de Arquitectura y Diseño de Luz. Y por otro lado, nos acompaña una experta, por supuesto, en el área que estamos tratando el día de hoy, abogada de profesión y estudios en el área de orientación de la conducta y quien nos va a ofrecer temas bien interesantes acerca de lo que es el autismo y cómo se está tratando en la actualidad. Nos acompañan Elizabeth Sáez, arquitecta, y ¿Cómo Mario están? Ortega, abogada, el día de hoy. Pero sobre todo son mamás, son madres de niños con TEA. Así que vamos a ver esos desafíos a los que se han enfrentado durante el largo de su vida, por supuesto, porque esto es una labor que inicia y finaliza cuando ya, bueno, ya gracias a Dios nos llama a su entorno. Sin embargo, vamos a conversar acerca del día de hoy. Bienvenidas, ¿cómo están? Gracias, Gracias, Francisco, por la invitación. Muchas gracias. gracias, profe. Gracias una vez más por invitarme a sus espacios, que Ya Elizabeth ha realmente estado en otras son muy oportunidades en buenos. un café con Civitillo y estuvimos conversando precisamente también de este tema. Sin embargo, con Mari no había tenido la oportunidad de tenerla en estos espacios, pero estoy seguro que va a ser una invitada consecuente. Es una persona que en la primera impresión me dio que tiene una sensibilidad importante, porque ese es un tema, yo creo que el tema de la sensibilidad hacia estos temas, yo creo que son importantes. Pero ¿por qué estamos tratando esto en Foro Chat Iberoamérica el día de hoy? Sabemos que últimamente ha estado en la palestra pública, ha estado en las noticias, una situación que se dio en Venezuela. Sin embargo, ese no es el tema central, sino una excusa para que podamos tocar el tema del día de hoy. Vamos a comenzar, si quieres, por Mari, que tiene una formación en el área de orientación de la conducta y tiene una vasta experiencia sobre el tema. Eh, que nos contextualices un poco acerca del tema del autismo, por qué de pronto se llama espectro y todos estos temas, yo creo que para que nuestra audiencia vaya entrando en caliente y vayamos tratando de tener un tema bien interesante el día de hoy. Gracias, Francisco. Bueno, el autismo es una condición del neurodesarrollo que se caracteriza porque la persona presenta alteraciones o desafíos en su interacción social, en la comunicación, en intereses, actividades repetitivas, algunas veces restringidas por sus propios gustos, y además presenta alteraciones en su integración sensorial. Eso a nivel general es un espectro porque en cada persona, y esa es creo la dificultad que tiene a la hora de diagnosticarse esta condición y a la hora de abordarla, porque no hay dos personas con autismo que presenten las mismas necesidades de apoyo una de otra. ¿Ok? Entonces, por eso se llama espectro, porque hay autismo nivel 1, 2 o 3 que equivale a las necesidades de apoyo que presentan las personas y cada una la va a presentar en un área distinta o en niveles distintos. Me explico con un ejemplo. Una persona que tenga autismo que a lo mejor necesite mucha ayuda a la hora de comunicarse con su entorno, pero que no requiera mayores apoyos a la hora de interactuar o de realizar ciertas actividades. Entonces, realmente eso va a variar mucho entre una persona y otra. Entonces, no hay un parámetro estricto a la hora de abordar, sino parámetros generales, y cuando me refiero a abordar me refiero al encuentro terapéutico. E igualmente las recomendaciones son muy puntuales para cada familia. ¿Ok? Excelente. Yo creo que por ahí ya estamos entrando en materia. Pero quiero ponerlo un poquito más, que vayamos ya contextualizando, ¿no? Mari es parte de una fundación que se llama Funda Cristal.
Y aquí en Venezuela, por supuesto, hay muchas, ¿no? Hay unas que se llama la Organización Venezolana del Autismo, tenemos Dejando Huellas, tenemos Los Niños Azules, etcétera, ¿no? Eh, ¿De dónde nace Funda Cristal y por qué nace Funda Cristal, Mari? Es bueno que hay muchas instituciones trabajando en el tema y lo importante es que cada institución tiene como una finalidad distinta, por lo cual nos podemos apoyar en muchas oportunidades. Fundacristal nace en el 2010 en Maturín, Estado Monagas, porque realmente la experiencia con mi hijo para aquel momento había sido muy favorable y en el medio donde estaba en Maturín realmente no existía un equipo multidisciplinario que trabajaran en el mismo sitio. Entonces yo me di cuenta que había una necesidad de las personas, de las otras mamás, de poder agrupar a este equipo multidisciplinario para que los niños pudieran recibir realmente la atención requerida. Me explico mejor. Había mamás que pasaban toda la tarde montado en un carrito o en un autobús llevando a su niño a psicopedagogía y luego a terapia de lenguaje. Y allí se le iba toda la tarde. En Claro. cambio, si tienes a todo el equipo junto, pues es mucho más fácil para la mamá. Era más para facilitar a las familias esa atención. Y además que hubiese una orientación más allá de lo terapéutico hacia las familias y hacia las escuelas. ¿Ok? Porque hace 12 años atrás eso estaba muy incipiente y Maturín estaba carente de esa fórmula para la atención. Entonces decido, junto a mi esposo y al apoyo familiar, hacer esto de Fundación Cristal, donde hasta el año 2021 estuvimos con sede en Maturín y por razones largas y que te contaré en otra oportunidad, hoy en día estamos acá en Caracas, empezamos online y ahora estamos acá en Caracas, la capital de Venezuela, ofreciendo sobre todo nuestros servicios, pero la parte de inclusión escolar, que sigue siendo muy incipiente y existe un gran desconocimiento al respecto. Este espacio, obviamente, lo creo para que podamos difundir, ¿no? Y podamos tener un mayor, lo que llaman en nuestras redes sociales, el engagement, ¿no? Una conexión con todos estos temas que son, como dije, sensibles, ¿no? Con Elizabeth, por supuesto, me une una amistad, yo creo que de más de 20 años, casi 30 años, Elizabeth. Primero como profesor y después, por supuesto, como colegas. Y Elizabeth, yo la he visto crecer, hemos trabajado juntos en algunos proyectos de arquitectura, por supuesto, en la Facultad de Arquitectura y Diseño, pero sin embargo, siempre ha sido una mujer sensible, una mujer que ha trabajado y muy apegada a estas cosas que suceden en la vida, ¿no? Y una de ellas, por supuesto, el tener un hijo con el espectro autista. Elizabeth, cuéntanos un poco esa experiencia y de dónde nace posteriormente ese emprendimiento del foro chat que ya, por supuesto, está arraigado y la gente espera semana a semana por él, realmente con muy buena audiencia, lo confieso, y que realmente me enorgullece de haber sido uno de los pioneros conjuntamente contigo en todas estas cosas. Bueno, gracias Francisco otra vez por la invitación, ¿no? Una de las cosas que me costó entender a lo largo de mi carrera fue aceptar que para que las cosas funcionen, tienen que ser de ellas por ti, ¿no? Cuando nace Aquiles, que tiene, bueno, que no de una vez a cuando se le diagnostica realmente dentro del espectro, entonces todo empieza a girar a esa situación, porque tú tienes que prepararte para darle apoyo, ¿no? Empiezas a desprenderte un poco de lo que estás haciendo, lo que para ti antes tenía peso pasa a a pasar a un segundo plano. Entonces, digamos que de alguna manera entendí, bueno, ya por experiencias previas con otras situaciones distintas con mi primera hija, entendí que esa era parte de la solución, ¿no?
porque tú empiezas a ver que hasta en tu entorno familiar o tu entorno más cercano, tú necesitas sobreponerte a esa madre herida. Estás viendo una fase de diagnóstico, de preparación, entonces tienes que sobreponerte a eso y que caes en cuenta que tu misión es enseñar a los demás también, ¿no? Pero es un proceso que a mí me llevó tiempo. Lo que te digo la madre herida porque es que el primero es el dolor. Cuando tu hijo es víctima de alguna discriminación, te das cuenta en cualquier grado que sea y digamos que hasta que actúes de manera que puedes hacer de esa situación una situación de provecho para el otro, ¿no? Porque tú estás montada ya, tu hijo está recibiendo apoyo, pero realmente la idea es que todos podamos conocer un poco más sobre la temática para que podamos ser más empáticos y podamos lograr esa sociedad inclusiva que tanto queremos, ¿no? Fíjate que yo me puse a revisar ahora a propósito de esta conversación algún material el primer material que yo preparé para los foros. Y la primera lámina que yo hice la generé en función de una situación personal que me tocó y hablaba precisamente de eso, de primero reconocer cuando yo me equivoco en una situación con alguien que tiene una condición, cómo corregir esa conducta desde el amor y cómo generar empatía, que es la clave y la base de todo, ¿no? Que podamos ver que la situación desde los zapatos del otro es distinta a la mía, sencillamente. Pues, o sea, que no es tanto que yo tenga o no el conocimiento, sino que yo pueda aceptar que desde allá se ven las cosas diferentes. Sí, totalmente. Algunos dirán qué hace Francisco Civitillo hablando de este tema, ¿no? Y bueno, ya las dos chicas que están acá medio ya saben, él sabe un poco más que Mari, y a pesar de que ya lo conversamos, y es porque he estado involucrado en todos estos temas y lo quiero decir a la audiencia, ¿no? Un poco ha sido una labor de casi mis 30 y tantos años en la Facultad de Arquitectura y Diseño. Me ha tocado como coordinador de asesorías académicas al principio y lo segundo como profesor, precisamente universitario, tener en mis salones de clase niños con algún tipo de condición, en este caso autismo, Asperger, algunos, aunque no lo crean, con Down, y también, por supuesto, algunos con algún tipo de discapacidad como sordomudos y otras condiciones, ¿no? Entonces, uno va creando, por supuesto, como decía Elizabeth, la formación, porque yo de eso no sabía, tuve que formarme y por eso tuve la oportunidad de formarme en el área de psicología educativa y psicología del niño y del adolescente, porque era la única manera de poder entender esos procesos y ser un vocero y ayudar, ¿no? Y en eso quería comentar, Mari, que nos fueras hablando sobre el tema del día de hoy. ¿Cuáles son esos desafíos a los que tú te has enfrentado o has visto en Funda Cristal que tiene que enfrentarse? Y en este caso yo lo dirijo a la madre porque, bueno, precisamente estamos en el mes de las madres y felicitaciones a ustedes como voceras y como partícipes de todo este proceso. Feliz Día de las Madres a todas prontamente. En algunos países ya fue el domingo pasado, en otros va a ser este próximo domingo. Sin embargo, ¿cuáles son esos desafíos que te enfrentas tú como madre y como padre a todo esto? Bueno, fíjate, Francisco, aquí tengo que dividir mi experiencia de las experiencias que he podido acompañar a cientos de familias dentro de Fundación. En mi experiencia, mi hijo ya tiene 19 años, ya casi es un adulto. Y bueno, él no es hijo único, tengo dos hijos más, un joven mayor ya adulta de 24 años y él es morocho con su hermano, o sea que tengo otro hijo de 19 años que lleva un estilo de vida totalmente distinto al de mi hijo con condición. Porque aparte de autismo, mi hijo presenta otras comorbilidades o ocurrencias junto con el autismo. Hay que destacar que el 30% de las personas que tienen la condición de autismo pueden
tener alguna otra comorbilidad o concurrencia o otra condición que la acompaña o tiene mayor probabilidad. Entonces, mi reto personal y de mi esposo y de la familia fue realmente mantener el equilibrio familiar. ¿Ok? Porque en más de una ocasión, cuando tienes más de un hijo, la realidad es que la balanza tiende a ocuparse más del pequeño o a ocuparse de la mayor o a ocuparse, pero en este caso, y eso se va emparejando a la medida que el pequeño va creciendo, por ejemplo, pero en este caso yo tenía que hacerme muy consciente de que tenía un hijo con una condición, que tenía un hijo con una condición y que tenía que mantener el equilibrio con su hermano, que tenía la misma edad, y con su hermana mayor. Entonces, realmente allí fue quizás donde yo mayormente me enfoqué. Ahora, ese es mi caso y fue un privilegio y hoy en día cuando pongo el retrovisor y cada vez que me acercaba a acompañar una familia, ponía el retrovisor y decía, Dios mío, qué suerte tuvimos, qué agradecida me siento. Porque los retos no son solo eso. En parte, todas las familias de alguna forma viven ese reto de mantener equilibrio, todas las madres sobre todo, porque acá todavía se ve mucho el matriarcado en la parte familiar, pero realmente hay muchos otros retos, el reto económico, el reto de conseguir un buen terapeuta que haga clic con el niño y clic con la familia, conseguir un colegio, luego de estar en el colegio entender que yo mamá también necesito estar dentro del colegio para poder incluir lo mejor posible a mi hijo. Entonces, además de eso, como mujer, o aprovechando el Día de la Madre, pues no puedo conocer que quiero mantener un equilibrio con mi vida privada, o si eres profesional, quieres seguir con tu profesión. Entonces necesitas una red de apoyo que te acompañe en todo eso y eso es, para eso necesitas tiempo, necesitas, a veces la red de apoyo no es tu misma familia porque les cuesta entender lo que está pasando. A veces también te das cuenta que necesitas información y quizás este es uno de los primeros retos y Elizabeth algo así lo explicaba, informarte y formarte para poder tomar las mejores decisiones con respecto a tu vida, a tu hijo y al desarrollo de ese pequeño al cual le han dado un diagnóstico. Y en gran parte, pues, estos momentos como el tuyo, Francisco, y esta labor que hace Elizabeth con los Forochat, en gran parte colaboran y ayudan a esta concientización. ¿Ok? Yo apuesto más a la conciencia y a la sensibilización. Totalmente. Yo creo que es importante que se creen espacios y lugares donde estas cosas sucedan, ¿no? Y la gente pueda tener la mayor información, el mayor conocimiento y vaya construyendo, ¿no? Vaya construyendo su mundo, sobre todo aquellas personas que están directamente afectadas, pero hay algunas que están indirectamente involucradas, pero que también necesitan, ¿no? Información y necesitan apoyo. Elizabeth, me gustaría un poco tocar el tema, ya empezaste a tocar algunos temas de desafío acerca de ti como mamá que has podido enfrentar en cuanto a poder llevar adelante la formación, la vida de Aquiles. Me gustaría conocer un poco esa experiencia de Forochat que has tenido y poco a poco ir vislumbrando sobre el tema del autismo. Ok, el Forochat surge de esa necesidad, como bien lo comentaba Mari, de establecer redes de apoyo, ¿no? En primer lugar, yo empecé a ver que podía compartir lo poquito o mucho que yo estuviera aprendiendo. Llegó un momento en que yo en mi espacio de trabajo tenía mucha información sobre autismo que de lo que debía leer para hacer un doctorado o para estudiar cualquier otro tema que también me interesaba, ¿no? Entonces empecé a leer y a resumir, a preparar material y a compartirlo con un grupo de más fundación donde yo asisto. Y bueno, en las conversaciones con mi maestro aquí presente, con Francisco, y ver realmente lo que tú hacías con Forochat Iberoamérica, cómo comenzaste con el grupo de WhatsApp,
Entonces, ¿por qué no hacer algo así, no? Y aquí le doy gracias a Francisco porque ha sido un gran apoyo en ese sentido, en ayudarme a dar esos pasos y realmente ha sido muy beneficioso porque una de las cosas que más disfruto cuando, por ejemplo, yo llevo al niño es el compartir con las otras mamás y ver cómo ha sido creciendo ese espacio que al principio era de las mamás ávidas de información, de no sé, de aprender de la otra, de preguntar, de qué haces tú, de ser la esponjita, ¿no? Cuando tú empiezas en ese camino, en un momento me di cuenta que otras empezaron a beneficiarse con lo que yo podía compartirles. Entonces yo dije, ¿por qué no abrir un espacio para eso? Y es cuando me decido abrir el proyecto. Y realmente ha sido una buena experiencia. Yo en lo particular crezco con cada persona que yo invito, aun cuando yo sé ya de lo que más o menos van a hablar, cada foro para mí es una clase maestra, ¿no? Vas aprendiendo, vas viendo todas las vertientes. Procuro en lo posible de abrir espacio para todos, porque uno de los primeros retos cuando comencé con el primero, la primera invitada fue Guadalupe Méndez, fue directora de FUPANAS, la Fundación de Niños con Autismo del Zulia por mucho tiempo. La primera reflexión que me hizo ella, pero si es de educación inclusiva, vamos a trabajar solo con los que están en educación regular. Y ahí fue, yo dije, ya, hasta el nombre está mal, ¿no? Porque yo quería como que en verdad dar apoyo a todos, ¿no? Pero sí he procurado de incluir, por ejemplo, mamás de niños, de jóvenes, adultos en algún caso, que no han tenido la opción de incorporarse a la educación regular y ver cómo trabajamos esa inserción, cómo han trabajado esa inserción a la sociedad o cómo han manejado ese reto. Porque realmente es partir de una concepción de la educación como ese formarnos para la vida más que limitarnos a pensar en me voy a insertar en la educación regular. Por supuesto, en este sentido es como que amplías un poco la diversidad de los apoyos que puedes encontrar. Y mira, me he contactado con mamás, con personas que conocí, sí, conocí a Mari, o sea, me encantó un foro chat, en pandemia hubo mucho foro chat de muchas instituciones, me gustó que ella manejó el tema, le he escrito a muchos, algunos te responden, otros no, pero amén con los que sí te quieren acompañar y quieren compartir y reproducir sus conocimientos en otros espacios, ¿no? Yo he Sí, tenido el formato del chat en WhatsApp porque le permite a las mamás tener allí el material, consultarlo si no pueden conectarse en el momento porque estábamos resolviendo alguna situación personal específica. Entonces, cómo mantener esa solidaridad hasta con eso, ¿no? Con el formato en el que está diseñado. sí, quería corroborar algo sobre eso, ¿no? Y es el compromiso, ¿no? El compromiso, el que estas cosas se vayan dando siempre, por ejemplo. Y como tú dices, ¿no? Ese formato permite tener como una especie de biblioteca, ¿no? Que tú puedes consultar y puedas tenerlo. Igual pasa con Foro Chat Iberoamérica y Un Café con Cevitillo, porque son espacios donde eso queda grabado y yo puedo consultarlo y verlo en cuando quiera. Ya estamos un poco perfilando el tema, ¿no? Esos desafíos de la mamá y del papá TEA. Me gustaría ir un poco más allá. ¿Cómo precisamente estamos, Venezuela forma parte de una región latinoamericana muy diversa, pero con puntos muy comunes, ¿no? Y estoy seguro que esta situación del espectro autista se da en muchos países de Latinoamérica y ciudades, ¿no? Sin embargo, bueno, estamos en Venezuela y me gustaría un poco conocer cómo está esa inserción del niño con el espectro autista, como tú bien lo acabas de comentar ahorita, en la educación regular, ¿no? ¿Siempre se dan estas situaciones o no siempre se pueden dar? ¿Cómo es esta situación para que realmente aquellos que nos están viendo el día de hoy puedan tener insumos? Esto no queda acá, se los digo, lo vamos a seguir tratando más adelante en otro foro chat y un café con civitillo, pero que sin embargo yo creo que es importante darles insumos suficientes para que ellos tengan y poder valorar. Y lo comento porque hace unas 2 semanas me escribió una colega arquitecto también, eh, con la cual él ha tenido la oportunidad de trabajar con ella.
Y me enteré, precisamente ya había conversado con Elizabeth, que su niña está con el espectro autista y ella apenas lo iban diagnosticando y se iba enterando sobre el tema y tenía una especie como que de angustia, ¿no? Yo sentía yo. Entonces me gustaría tratar ese tema. ¿Cuáles son esos pasos iniciales, ¿no? Y hacia dónde debe dirigirse las personas cuando empiezan a sentir que algo está diferente. Mari, me gustaría que tú nos dieras un poquito tu experiencia con Funda Cristal al respecto. Bueno, el primer paso, cuando tú sientes que algo en el desarrollo de tu hijo es diferente o te está siendo muy retador, es buscar a un especialista. Eso no tiene discusión. A la par de buscar un especialista, siempre digo, porque depende de donde te encuentres, y no solo en Venezuela, sucede en casi toda la región de Latinoamérica y el Caribe, dependiendo de donde te encuentres, vas a tener mejores o más posibilidad de recurso humano total. Es decir, ¿qué es lo aconsejable? Ir al psicólogo infantil o ir al neurólogo infantil o ir al psiquiatra infantil o algunos pediatras desarrollo que te puedan dar una información de cómo está el niño, de cómo va evolucionando el niño y si hay o no alguna condición del neurodesarrollo, ¿ok? Sea autismo, sea cualquier otro. O si no hay y todo está dentro de los parámetros normales. Pero ¿qué sucede? Estos especialistas tienen que tener experiencia en autismo. Estos especialistas deberían estar especializados o de alguna forma haber ganado mucha experiencia para poder dar un diagnóstico. ¿Por qué? Porque hay diagnósticos que son muy simples de dar. Estos especialistas no necesitan mayores recursos para decir si tu hijo está dentro del espectro autista, pero resulta que a veces el diagnóstico puede confundirse porque es un diagnóstico. Hoy en día hay otros diagnósticos como el TDAH, que dependiendo de la edad puede confundirse con un autismo nivel 1, o puede también existir el trastorno del lenguaje expresivo comprensivo, es un diagnóstico aparte. Entonces, el solo no tener oralidad o tener una oralidad escasa del niño no me es tan significativo como que hay una condición para poder diagnosticar el autismo. Entonces, fíjate lo complejo que es la situación y lo complejo de ser un espectro, porque entonces solo aquellos casos que evidentemente cumplen todos los ítems para diagnosticar, va a poder ser diagnosticado casi que por psicólogo, psiquiatra o neurólogo infantil o de adulto, según sea el caso. Pero aquí necesiten mayor revisión porque son sutiles los comportamientos que está presentando o las características que está presentando, pues entonces quedarían diagnosticados o no se diagnosticarían a tiempo, perdiendo entonces la oportunidad de recibir el abordaje adecuado y pierdes un tiempo maravilloso. Ahora bien, si no tienes ese recurso inmediato, busca, si tu niño, por ejemplo, tiene una oralidad que para ti es como menor a edad, que no va con su edad, entonces búscate una terapista de lenguaje, empieza a ofrecerle los apoyos que tu niño necesita, ¿ok? Independientemente que en paralelo vayas buscando especialistas que pueden buscar un diagnóstico. Realmente mi experiencia particular fue así. Mi hijo ya hace más de 12 años, hace 15 años atrás, cuando yo veo que mi hijo tiene una demora en el habla, lo primero que hice antes de buscar un diagnóstico, porque no sabía ni por dónde buscarlo, fue llevarlo a terapia de lenguaje. Y no me arrepiento, fue la mejor actitud que hicimos, aunque no teníamos un diagnóstico. Incluso ese terapista me orientó, porque yo estaba sumergida en la ignorancia, yo no podía saber que
que era en ese momento mi hijo. Entonces, esa terapista de lenguaje me orientó, ve, es importante, como vemos que sigue en el mismo punto, es importante que vayas al neuropediatra, es importante que busques un psicólogo infantil. Entonces, a partir de allí, como que se me fue abriendo el camino, ¿ok? Entonces, es importante también dejarte llevar por el instinto, pedir que no tengas ansiedad como madre o como padre sobre algo que está haciéndote ruido en la casa. Mira, no te lo puedo pedir. Vas a tener que vivir con esa ansiedad un tiempo hasta dar con el indicado, con el especialista indicado. Es parte de un proceso que no puedes negar que lo vivas y que solo te va a ir disminuyendo esa ansiedad cuando tú veas que no es fin del mundo. Cuando tú veas que hay recursos, cónchale, mi hijo está avanzando, a lo mejor más rápido de lo que yo pienso, pero a lo mejor no tan rápido como quisieras, pero está avanzando. Eso hace que uno como mamá se alivie, porque sabes que tu hijo no se va a quedar así, que tu hijo va a evolucionar de alguna u otra manera. Entonces eso realmente va a llegar un momento en que consigues ese equilibrio y dejándote ayudar por las personas indicadas. ¿Okay? Excelente, Mari. Bueno, lamentablemente estamos llegando a los minutos finales de este magnífico programa que para mí ha sido de aprendizaje y por supuesto y también me llena de satisfacción, ¿no? Tener temas como este y lo podamos tratar en Foro Chat de Iberoamérica. Elizabeth tiene también otro emprendimiento que ha trabajado en algunas oportunidades que se llama Dibujacuentos. Este Dibujacuentos, Elizabeth, cuéntanos un poquito acerca de esa experiencia y un mensaje final. Ya estamos en los minutos finales para ya poder cerrar este Foro Chat de Iberoamérica. Bueno, para tratar de hacerlo breve, porque como este tema me apasiona también, pero Dibujacuentos surge de la misma manera, ¿no? Fue una manera de yo entender cómo dibujaba a mi hijo, ¿ok? Un apoyo que pude darle a él que funcionó y que decidí reproducir y llevar a otros niños o compartir la experiencia con otros niños. En este momento se está aplicando en la fundación donde él asiste, en Fupanás, probándolo con todos los grupos de distintos niveles de funcionamiento, aprendiendo yo, obviamente, ahí por supuesto tengo el apoyo de las terapistas y realmente la idea es que cada uno pueda dibujar una historia. El producto final es que cada uno queda con un cuento de su autoría, que lo maravilloso es que es dibujado, no tengo que escribir para el caso, por ejemplo, de los niños que tienen alto nivel de funcionamiento, pero que es hasta ahorita con quienes se ha ido aplicando el taller. Está planificado para el grupo de adultos de apoyo que tiene Fupanás y luego seguir en los otros grupos. Pero la verdad que esta ha sido una muy bonita experiencia que me ha permitido trabajar en inclusión, inclusive en otros espacios. Yo lo he utilizado como recurso para abrir espacios de socialización para mi hijo. Por ejemplo, cuando hago un taller vacacional, logro que lleguen otros chicos a compartir con él, hacen el taller y es un espacio creativo realmente muy bueno para ellos. Se dan situaciones de apoyo, he generado cuentos colectivos donde ellos tienen que negociar ideas. Por ejemplo, en Fupaná se hizo un cuento colectivo como regalo a una fundación y realmente son experiencias que te dejan como que el abreboca así de todo lo que puedes hacer con este tipo de iniciativas, ¿no? Porque el arte es una actividad que es muy provechosa siempre. Cuando hablamos en el campo de la arte terapia, puedes aplicarla en cualquier cantidad de espacios y en cualquier público. Pero este está bastante dirigido y diseñado para trabajar esos espacios de inclusión y manejar un poco la autoestima, patrones de socialización, con la creación de la historia, un poquito de la teoría de la mente, que ya ese es otro tema un poquito más Sí. profundo, pero que una de las debilidades que tienen ellos es poder manejar, grabar secuencias a nivel de esa memoria biográfica o de pensar que cualquier reacción puede tener la otra persona, yo también puedo trabajarlo con él. Entonces, en verdad, un espacio que
que da para trabajar muchos aspectos y fortalecer aspectos de terapia grupal y del propio desarrollo de los chicos. Excelente, Elizabeth. Muchas gracias por estar. Precisamente tocaste el tema del arte. El arte es para todos. Y este fue el inicio, la chispa que me dio para poder hacer este programa del día de hoy, porque el arte es para todos. Nos incluye a todos. Precisamente a raíz de esta situación del famoso mural que hicieron unos niños del espectro autista en la ciudad del Tigre, aquí en el estado de Anzoátegui, Venezuela. Mari, voy a cerrar contigo. Nos queda un minuto nada más. Me gustaría un mensaje final en este minuto nada más. Agradecerle, por supuesto, a Elizabeth, arquitecta, Mari, abogada, pero lo más importante, mamás TEA. Cuéntanos un poco, Mari, este mensaje final. Un minuto final nada más nos queda. Bueno, realmente muy agradecida por la invitación, por conocerlo face to face acá a través de tu programa, tía Elizabeth. Y el mensaje general es que la inclusión debe darse desde las escuelas para que cada vez que haya un diagnóstico de neurodesarrollo, de autismo, de lo que sea, no tenga ese impacto tan fuerte en la colectividad, porque ya estamos acostumbrados a ver la diversidad como parte de nuestras vidas. Excelente, muy buen mensaje. Y este final ha sido magnífico tanto con Elizabeth como con Mari. Así que realmente orgulloso de haberlas tenido el día de hoy y agradecido, Gracias. por supuesto, por haberme permitido compartir con ustedes y toda nuestra audiencia. Si quieres saber más, conéctate con ellas. Elizabeth Sáenz Molero por Instagram y Funda Cristal, en el caso de Mari, también por Instagram. Conéctense con ellas, que estoy seguro que van a poder saber un poco más acerca de este tema y otras organizaciones que están en Venezuela. Saludos a todos. Muchas gracias por estar. Gracias. Bye. Chao.